Bueno, vamos a tratar de no silenciar a nadie entonces. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Este sería el último encuentro de este curso sobre Génesis 1 al 11. Eh, el encuentro de hoy se va a limitar al relato de la Torre de Babel y después, sí, entre todos tendremos que hacer algún tipo de reconstrucción y algún tipo de evaluación de qué es lo que nos deja todo esto, porque si no, esto no quedaría de alguna manera adentro nuestro Hola, y quedaría medio flotando. Pero me parece a mí que sería importante ver qué pasa con todo lo que hemos visto, lo que nos pasó con este curso. El relato Torre de Abel en el capítulo 11 yo lo voy a compartir, vamos a leerlo y vamos a ir viendo primero el texto, en cuanto texto. ¿Mm? Bien, no sé, díganme si ya lo pueden ver. sí, Sí, ¿no? Perfecto. sí. Bien, muy bien. Fíjense que el texto es cortito, son 9 versículos, después lo vamos a tener que dividir, pero en principio yo quería mostrar el panorama. Observen cómo se arma un texto generalmente en el mundo bíblico. Ustedes saben que textos bíblicos, en su momento, que se escribió en hebreo o en griego, pero aquí nos vamos a limitar al hebreo, no tenían como tienen hoy un texto, un título, subtítulos, ¿no? Pues cuando uno arma un libro. Por otra parte, los textos escritos, sí, de corrido, incluso ni siquiera tenían, además de no tener título, ni siquiera tenían separación de palabras, con lo cual el texto era todas las cantidades de letras de corrido, y el que leía el texto o cantaba el texto en hebreo aquí, para saberlo, tenía que conocer antes el texto para que cuando lo canta, se pueda hacer la división de palabras, pueda explicar. Con lo cual, la lectura de un texto o el canto de un texto exigía una especie de preparación o formación que no todo el mundo tampoco tenía. Que lo recibía, sí lo entendía, pero el que lo transmitía tenía que ser alguien que sabía leer. Pero además, cuando vamos a leer, la pregunta es, ¿cómo sabían el texto que tenían que leer? O sea, ¿cómo ordenaban textualmente el texto? Nosotros, decía antes yo, solemos dividir los textos, un texto largo, en capítulos, divididos en temas. El capítulo uno tal cosa, y aparece un tema. Entonces uno cuando agarra el capítulo uno que está anunciado, que está titulado, sabe que lo que viene se va a tratar de tal cosa. ¿Mm? Capítulo uno, el caparazón de la tortuga. Entonces uno sabe que va a hablar del caparazón de la tortuga. Y no va a hablar de las alas del avestruz. ¿Cómo sabían cuando empezaba un capítulo? No con números, sino cuando empezaba un tema y cuando terminaba un tema. Muchas veces esto que vamos a ver aquí era el indicativo de dónde empezaba un texto y dónde terminaba un texto. Y cómo esa indicación de cómo empieza y cómo termina secciona, marca una sección de un tema que el autor o los autores quieren desarrollar. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Así comienza el texto. Y el texto terminó, por eso lo llamó Babel, porque así embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo. Y desde allí lo desperdigó Yahvé por todas las haz de la tierra. Fíjense que aquí aparece la palabra un mismo lenguaje, la frase un mismo lenguaje, el lenguaje, pero aquí la diferencia está que hay. La diferencia es un mismo lenguaje y diferente lenguaje. Quiere decir que mismo lenguaje, diferente lenguaje, me está mostrando que se está hablando de un desarrollo. Y ese desarrollo va a pasar de una unicidad de lenguaje, en ese desarrollo, a la diversidad de lenguajes. Con lo cual el tema es la diversidad de lenguajes. ¿Se entiende hasta acá? ¿Mm? Esto era Ujú. un criterio normal que se tenía. Lo que escribían, sabían que escribían de esa manera. ¿Mm? Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y así se establecieron.
Entonces se dijeron unos a otros, Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Allí el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, Ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre en la cúspide de los cielos, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por todas las de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y dijo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se proponga les será imposible. Y después bajemos una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por todas las de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la tierra. Hay un movimiento en el texto que es un desplazamiento que viene desde Oriente a una humanidad que se concentra de algún modo en una ciudad, en algún lugar. Entonces se está pasando de de un movimiento humano a una sedentarización de ese movimiento, una urbanización, con una tecnología, ya, o sea, tienen elementos tecnológicos para armar una torre con determinados elementos, en este caso, el ladrillo y el betún. Entonces, se está hablando de un movimiento de gente que se instala, ¿sí? Y empieza a tener capacidad, ¿eh? Capacidad de generar una fabricación, generar una construcción. ¿Mm? La intención es buena, o parece buena, o no parece demasiado complicada. El tema es ¿por qué interviene Dios en algo tan bueno que podría ser que la gente crezca, haga una producción, que la gente que tenga capacidad de producir, de trabajar, y que la gente quiera comunicarse y entenderse? ¿Mm? Entonces, el conflicto quizás que aparece en este texto es preguntarnos por qué Dios interviene de esta manera. Esto es lo que nos venimos preguntando muchas veces en los otros textos, ¿por qué Dios hace esto y no lo otro? ¿Mm? ¿Por qué Dios elige el sacrificio de Abel y no el de Adán? ¿Por qué Dios crea al hombre con esta capacidad de libertad y y no al hombre que haga exactamente y todo lo que Dios quiera? O sea, siempre estos textos, vamos a ir viendo, nos van planteando la pregunta ineludible que seguimos teniendo sobre Dios. Todas las preguntas son sobre Dios y la humanidad. ¿Mm? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué la humanidad hace esto y por qué la humanidad es así? Antes de comenzar la clasecita esta, lo que hablábamos con algunos que estaban este, recién entrados, es qué capacidad que tenía este grupo humano, estos redactores, esta gente que relata esto, de pensar sabiamente y la capacidad de comunicar esto también. Fíjense que todo esto tiene una profundidad muy grande. El texto tiene subdivisiones, además. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí. Bien, bien. Se puede notar una relación directa entre este relato, por ejemplo, y la desobediencia del capítulo 3, según dice, según Sicre. Sicre, en el libro este del Pentateuco, que veíamos en algún momento, no sé si alguno por ahí lo puede conseguir por allí, es un libro bastante interesante, ¿m? El Pentateuco de José Luis Sicre. Y hay otro libro de François Castel, no sé si se llega a ver, ¿eh? Mm, Muy bien. El comienzo, los 11 primeros capítulos del Génesis. Estos son libros muy accesibles en la lectura y para poder comprarlo, para poder conseguirlo. La verdad que son muy accesibles. La primera parte es de los versículos 1 al 4. Simplemente el relato intenta mostrar esto. Hay una unidad de lenguas, eso es indiscutible. El movimiento de gente que busca, quiere una unidad de lenguas. No se sabe si lo logró, porque intentaban esto hasta que interviene Dios. La intervención de Dios es muy fuerte y violenta.
Esta gente quiere construir una torre con materiales frágiles. Acá empieza algo que es muy curioso, porque no agarran piedras, agarran ladrillos. Los de ladrillos son una fabricación humana y por lo tanto tienen la fragilidad de la fabricación humana. Y con esta fragilidad, fíjese lo que uno podría llegar a deducir de esto. Con esta fragilidad, ellos quieren llegar a Dios. ¿Mm? Algo similar a lo que decían en Génesis 3, ser como Dios. Pretenden llegar al cielo, la morada de Dios. A ver, esto en sí mismo es una cosa maravillosa como proyecto, porque no hay ninguna duda que lo que se quiere afirmar, que el hombre es frágil, que la cultura es frágil, pero a pesar de la fragilidad, hay un deseo de llegar a Dios. ¿Mm? Pero es de llegar a Dios o ser como Dios es distinto. Mirá, vamos a dedicar ladrillos. La ciudad, una torre de cúpula de los cielos, hagamos famosos, así nos desplegamos por toda la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad que había edificado, dijo Yahvé aquí que todos son un solo pueblo, mismo lenguaje. Bajemos una vez allí, confundamos su lenguaje de modo que no entienda cada cosa. A ver, este. eh, mm, los cielos. Todos son un solo pueblo con el mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora, nada de contra el pueblo será imposible. ¿Eh? Ah. ¿Qué es, cuál es el problema de esto? ¿Mm? Que ellos quieren ¿eh? llegar a algo que es absolutamente trascendente. ¿Mm? Eso no está mal, no es malo. En realidad, que quieran llegar a ver a una trascendencia es absoluto, no solamente bueno, sino loable, porque de última es lo que Dios puso en el corazón de Adán. A ver cómo dice, esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Quiero ver la traducción de otra Biblia. En un 11:4, acá dice, una torre con la cúspide en los cielos, que llegue a los cielos. Y lo que va a decir Dios después, estos van a querer ser como nosotros. ¿No? Bien, entonces lo que decíamos, llegar a la morada de Dios, además, es la pretensión de cualquier persona religiosa, a la casa de Dios. De hecho, Jesús dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo los voy a llevar. ¿No? No es malo esto. Hay que ver qué es lo que pasa, en qué sentido esto está distorsionando algo, como para que Dios tenga que intervenir y romper este propósito de este proyecto de los hombres. Ellos quieren hacerse famosos, lo cual tampoco es, de alguna manera, necesariamente malo. ¿Mm? Porque querer ser conocido, ¿eh? Querer llegar por todos lados, tampoco parece ser necesariamente humano, malo. El ser como Dios sí, a nosotros nos hace sonar algo semejante a lo que es Génesis 3. Pero aún Claro. eso, cuando vimos Génesis 3, dijimos que el hombre, al querer ser como Dios, está queriendo también llegar a una trascendencia y celebrar la trascendencia que Dios mismo impuso en el mismo hombre. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que motiva aquí esta irrupción de Dios que interrumpe un proyecto humano? Porque insisto, uno ve esto y ¿qué pasa acá? Pareciera ser que en principio, uno de los problemas es esto que está señalándose aquí. Limitarse a un solo lugar cuando el proyecto de Dios desde la creación era que se extiendan por toda la tierra.
Si nosotros vamos a Génesis 10, por ejemplo, vamos a tomar los textos. En Génesis 10, estos son los descendientes de los hijos de Noé. Sem, y Jafet fueron los hijos de Noé, bla, bla, bla. Y aparece toda una lista en todo el capítulo 10 hasta el versículo 32, del 1 al 32, donde aparecen un montón de gente. ¿Eh? Y este montón de gente en un montón de ciudades, en un montón de regiones, en un montón de países. ¿Mm? Fíjense en 10:5. De estos provienen las naciones costeras con sus territorios. De ellos provienen las naciones. De esta gente provienen las naciones. Es decir, la multiplicidad de las naciones proviene, por supuesto, de la multiplicidad de la descendencia que se va generando. Y esto es el cumplimiento, del mandato de Dios. Vayan por todo el mundo, ¿eh? Y crezcan y multiplíquense. La multiplicación a lo largo de todo el mundo era justamente el proyecto de Dios de que la tierra se llene de multiplicidad. La multiplicidad va a hacer que aparezcan naciones. Las naciones van a tener su identidad, que al tener su identidad van a tener sus propios elementos de producción, sus propias posibilidades de producción, su propia cultura y por supuesto también su propia lengua. La diversidad de estas lenguas, de esta producción, de este tipo de trabajo, unos agrícolas, otros ganaderos, otros hacen ladrillos, otros trabajan la madera, otros trabajan, digamos, con arcilla, otros trabajan con papel. Todo eso va generando en una diversidad cultural, una diversidad de trabajo y una diversidad de lenguaje, va generando que también la comunidad humana crezca desde lo que cada comunidad, cada cultura, cada región va aportando. Y este movimiento, que podríamos llamar hoy por hoy movimiento comercial, es también necesariamente un movimiento cultural. Y este movimiento cultural puede enriquecer absolutamente, ¿eh? a estos grupos humanos. Entonces, la diversidad que pretende Dios, ¿m? Es para enriquecer a su propia creación. Bien. Hasta acá estamos. Hoy vamos a ver algunas cosas de este sentido. Hasta acá vamos más o menos. Sí, Vamos bien. Limitarse a quedarse en un solo lugar, cuando Dios se había indicado que se tiene por toda la tierra, eso está mal. Eso es lo que está mal. Ahora, ¿quién puede? ¿Eh? ¿Quién puede ir más allá de las posibilidades humanas? ¿Eh? Modificar también las costumbres de unas culturas. ¿Quién puede manejar con una misma lengua las diferentes culturas? Por supuesto, tiene que ser alguna, de alguna pretensión imperial, de gobierno con una sola lengua en una sola cultura y un solo lugar. Es decir, restringir, ¿eh? a la diversidad de toda la creación en un grupo cultural de una sola lengua, esto es justamente ir contra el proyecto de Dios. Esto es lo que hace un imperio. ¿Mm? ¿Un imperio qué hace? El imperio hace justamente la reducción para dominar en esta reducción a cada grupo humano. ¿Mm? En este dominio, el imperio es el que controla el comercio, la lengua, la cultura y el trabajo. Cuando hablábamos recién de la importancia de concebir un curso como vamos a armar sobre Biblia y política, tiene que ver con esto. O sea, lo que plantea Babel es qué pasa si dejamos que un grupo, ¿eh?
que está destinado a dividir, a dispersarse por la tierra, se transforma en un solo grupo. ¿Mm? Se pierde la riqueza que Dios quiere. ¿Mm? Esto entre los versículos 1 a 4. Entre los versículos 5 a 9 es donde vemos que interviene Dios. Por eso el encuentro este tiende más bien como a hacer una especie de encuentro de síntesis, porque después de esto vamos a conversar un poquitito más. Y después de esto vamos a ver también una especie de resumen de todo esto, en un curso, en un encuentro eh, más, más sintético. Dios interviene y confunde las lenguas, impide que siga construyendo. Entonces les pregunto a ustedes, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué Dios interviene? ¿Puedo hacer una pregunta? A ver, sí, Primero saber cuál era el contexto del texto, porque en qué momento se escribe y por qué. Si no, no bien, me contestar por qué está escrito. bueno. El texto este que probablemente vamos a ver sea un texto bastante antiguo, probablemente ya vista. ¿M? Si es ya vista, como podemos suponer, porque habla de un Dios majestático, porque hagamos, o puede ser también un, un texto sacerdotal. No hay mucha a veces solidez en lo que se pueda ver. Eh, en el caso de que sea sacerdotal, que yo creo que es sacerdotal, esto proviene en o después del exilio, cuando ellos tienen la experiencia del cautiverio en Babilonia, Babel, Babilonia. Cuando tienen experiencia en Babilonia, ellos tienen experiencia de lo que es la imposición de un grupo cultural más fuerte. Pero a la vez, uno podría considerar que, teniendo en cuenta este mismo texto, podría demostrar que por más que se trate de un gran trabajo humano, una gran pretensión humana, con una tecnología humana importante, nunca se puede llegar a ser más fuerte que Dios. ¿Mm? O sea, la, la torre que ellos están queriendo hacer es de ladrillo, que por otra parte es digamos, un material bastante pobre comparado con la piedra. Si lo hacían de piedra era más fuerte. Pero la tecnología que ellos usan ladrillos, que es algo que tiene que ver con la técnica de fabricación, ¿m? Pero que es frágil, es algo que es frágil. Entonces, la pretensión humana de querer hacer algo unificador, como puede llegar a ser un imperio, siempre es algo falible frente a Dios. ¿M? O sea, Dios puede estar por encima de cualquier desmesura o de cualquier pretensión humana que quiera reemplazar el proyecto de Dios. Si el proyecto de Dios era la dispersión, ¿m? Esto muestra que ante la pretensión de esta humanidad de querer concentrarse como imperio y decidir sobre la cultura de los demás, Dios puede intervenir porque siempre va a ser más fuerte que un imperio. O sea, nada va a tener más poder que Dios. Aunque ellos piensen que van a llegar a la morada de Dios. Y llegar a la morada de Dios, fíjense que eso apareció, en que ustedes van a ser como dioses. Gilgamesh quería llegar a la morada de Dios en el poema épico de él, y este deseo de inmortalidad y de divinidad le es arrebatado a Gilgamesh por una serpiente en el borde de un arroyo. Y lo que se muestra permanentemente es que el ser humano quiere alcanzar eso, pero nunca puede. Quiere alcanzar, pero nunca puede. Y toda la historia pareciera ser de la humanidad tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué es lo que quisiera este texto como una respuesta a la pretensión babilónica? Es mostrar, este poder no es más fuerte que el poder de Dios. Y aunque nosotros estemos en una situación de dependencia con respecto al imperio, Dios sigue siendo el más poderoso que el imperio. ¿Mm? Considerando que esto pueda ser escrito en el contexto
del exilio en Babilonia o después del exilio en Babilonia, cuando ellos ya vieron, notaron y experimentaron que Dios los devolvió y cayó el imperio de Babilonia porque el rey Ciro los había aplastado. ¿Mm? Entonces, más o menos, ese podría llegar a ser el contexto. Y está bien la pregunta porque hay que comprender el texto en el contexto. Está muy bien. Pero tampoco dicen a qué Dios querían llegar. Si era un Bueno, Dios pagano o era el Dios de... en tanto que, ante que el texto está, ante que el texto está dentro de la Torá, estamos hablando del Dios de De Israel. Yahvé, Claro, claro. del Dios de Israel. Pese a que aparece el plural, hagamos, no va a ser como nosotros, etcétera, etcétera. El plural ya hemos visto que puede ser un plural majestático, donde Dios dice, nosotros decimos, como un majestático, o también con la correspondencia de que pueda estar hablando con los diferentes ángeles de la corte celestial que estaban allí. Pero sin duda que es el Dios de Israel, porque vos fijate que esto arranca en el capítulo 10 con los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Noé provienen de Noé. Noé proviene de la tradición del Génesis, donde mire, Adán, Eva, entonces, todo viene hilado en esa tradición humana y que arranca de esta primer comunidad humana que es Adán y Eva. Entonces, se trata del Dios de Israel. Y ahora vamos a ver la fuerza que tiene aquí el Dios de Israel, Padre de Israel mismo también. ¿Mm? Lucía, Eh, Lucía, querías. sí, yo te quería, no sé si preguntar o comentar. A mí me resulta sumamente complejo el tema, porque es como que estamos queriendo hacer una interpretación miles de años después de algo que fue escrito para intentar explicar de pronto una evolución o una existencia, porque de hecho ya Mm. vimos que todo lo que es Génesis en Sí, definitiva es un cuento. sí. Entonces me cuesta mucho, Eso lo vamos a hacer al final de la clase, ver por qué estamos estudiando esto. es decir, hacer una interpretación de algo que se quiso escribir tan Claro, distantemente, claro, además en un lenguaje que fue traducido varias veces donde se puede haber claro, claro. deformado. Y ¿Para qué lo estamos me haciendo? ¿Para qué lo resulta estamos haciendo? sumamente complejo, Bueno, porque además yo lo vamos a llegar pienso a y lo eso. estamos mirando con Me la mirada pasa del lo mismo. 2025. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Gracias. Espero, espero. Bien, ¿podemos seguir entonces? Si les Sí. parece, vamos a seguir compartiendo. ¿Por qué Dios, a partir del capítulo del versículo 5 Dios interviene, confunde las lenguas e impida que sigan construyendo? ¿Mm? Y acá por eso les pregunto a ustedes, ¿por qué Dios estaría impidiendo esta construcción, eh, que aparentemente es importante porque es un llegar a Dios? ¿Mm? ¿Qué es lo que les parece a ustedes? No me parece nada porque no entiendo. Bien, por un lado Dios quería que la gente se disperse y acá la gente se está aglutinando. La aglutinación es producto aquí de un ejercicio del poder de algunos que quieren imponer una lengua, con lo cual eso va en contra del proyecto de Dios. Por eso la intervención de Dios es una intervención liberadora. ¿Mm? ¿Por qué Dios quiere confundirlos? No porque Dios no quiera la comunicación humana, sino porque lo que Dios quiere es justamente, y hacia el final, Dios prefiere que se cumpla su indicación de la dispersión, la variedad, la libertad y la multiplicidad. Entonces, cuando un grupo, un imperio, un grupo, quiera imponer una unificación de todas las culturas, ¿eh? Con una cultura predominante, con un idioma predominante, ¿m? Y con un sistema político predominante, se pierden las diversidades de los diferentes grupos humanos, con culturas propias, con lenguas propias y con prácticas propias.
Pareciera que entonces la intencionalidad de mostrar que Dios lo que quiere, al querer justamente que la gente se disperse, ¿eh? Al destruir este proyecto humano de querer ser como Dios mismo, de querer llegar a esta morada, a querer destruir esto, de lo que quiere justamente es que se esparza la creación. ¿Mm? Al esparcirse la creación, todos somos diferentes. Entonces se valora la diferencia, la diversidad y la originalidad de cada grupo humano, de cada cultura. Eso por un lado y lo vamos a ver un ratito. Pero además, fíjense la cuestión de movimiento. La gente quería subir hasta Dios, pero es imposible llegar hasta Dios. Esta torre de Babel pareciera ser que está recreando algunas construcciones que había en la región de la Mesopotamia, que se llamaban sigurat. Sigurat eran unas pequeñas ermitas con formas elevadas, ¿m? Y que indicaban allí un lugar sagrado. Y apuntaban como hacia arriba, considerando que siempre arriba estaba la divinidad, sea la divinidad que fuere. En algunos casos se consideraba que la divinidad estaba en un monte. ¿M? Recuerden el Sinaí, donde está Dios. En todo esto, las culturas antiguas han considerado la presencia de cualquier divinidad en un monte o en varios montes. En el monte Olimpo, por ejemplo, están todos los dioses griegos allí. El monte Sinaí es donde habita Dios. ¿Mm? Entonces, por eso los sigurat y la Torre de Babel, que podría ser la construcción de un sigurat también, busca llegar hasta Dios emulando esas montañas, ¿eh? Y buscando esa dimensión. Pero lo interesante es que por más que Hola, se Flor. quiera, ¿sí? Por más que se quiera llegar hasta Dios, no se llega. Entonces, para poder conectarse con Dios, según el texto, Dios baja donde está la gente. Estos son los movimientos que tiene el texto. La gente sube y Dios baja. Y en el encuentro, Dios genera esa dispersión, ¿m? Como acción de libertad para todos estos grupos. ¿M? Nosotros en la tradición de Pentecostés tenemos algo más o menos similar, muy distinto, pero podemos tener algo más o menos similar. Porque Pentecostés, fíjense la diferencia que marca Pentecostés con esto, de un Dios liberado, porque en Pentecostés no hablan todos el mismo idioma, como quería la gente de Babel. Todos escuchan la predicación en su propio idioma. Mostrando entonces que la predicación, ¿m? Que la predicación debe llegar a la diversidad de culturas y no anular las culturas a un solo lenguaje. ¿M? Eh, un ejemplo, digamos que eh, equívoco que ocurrió en la historia de la Iglesia es justamente considerar que el latín debía ser la lengua de la Iglesia, aún lo es, por supuesto, y la liturgia hacerse justamente en ese idioma. O sea, otra vez, lo que Dios había, de algún modo, roto, que era la unidad de lengua, la Iglesia la recaptura esto y lo lleva en el latín, a una unidad de lengua para el culto. ¿Mm? Parece como que no terminaba de salir del Antiguo Testamento y peor todavía no terminaba de salir de Babel, la Iglesia cuando quería hacer eso. Una cosa muy extraña. Lo cual el Concilio Vaticano II, en sus constituciones sobre la liturgia, adopta digamos, la metodología de que cada grupo celebra la liturgia
en su lengua vernácula, en su propio idioma, el idioma en que él ha nacido. Entonces eso fue el principio justamente también de Babel. Muchos quedaron confundidos y se celebra Pentecostés, por ejemplo, en esa situación donde cada cultura puede celebrar su culto en su propio idioma, ¿m? En su propia lengua y con su propia cultura. Por eso Pentecostés es algo de Babel, la búsqueda de la unidad de los pueblos, pero no sin anular la diversidad de estos pueblos. Perdón. Bien. La palabra Babel proviene de la palabra Balal, de lo que decir confusión. Pues es una especie de juego. Babel, Babilonia, Balal, confusión. ¿Mm? Eh, entonces, la confusión, en este caso, perdón, fíjense, la confusión, en este caso, es un elemento positivo. No considera a veces, o siempre, que la confusión es algo negativo. Desde el texto y de la traducción del texto, se ve a la confusión como algo positivo. ¿Mm? Porque sería el efecto que causa la acción de Dios en este imperio, que el imperio queda confundido. Entonces la gente va a tener que hacer una recomposición, en la comunicación para poder este, eh, comunicarse y poder tener armonía y poder construir en comunidad con diversidad. Después, en toda la tradición cristiana, con San Pablo, la carta a los Corintios, por ejemplo, la diversidad que tiene el cuerpo de Cristo, donde todos somos sus miembros y cada uno es diferente, refiere también a eso, porque para Pablo el cuerpo de Cristo no es simplemente algo, somos la iglesia, sino que utiliza la terminología para hablar de la sociedad, soma, ¿sí? Para hablar de la sociedad. La sociedad, ¿sí? Tiene una diversidad digamos, de servicios para brindar a los miembros de la misma sociedad. Y la iglesia, por supuesto, también. Entonces, esta diversidad es favorable al crecimiento, mientras que la uniformidad, ¿m? No es favorable al crecimiento. Cuando alguien es idéntico al otro, no se crece demasiado, ¿m? Sino que se quedan en el mismo lugar. Bien. Hasta acá, algo para agregar de parte de ustedes. Maravilloso. Está acá. ¿Mm? Aquí, perdón, Sí, Marcelo. el imperio es el imperio babilónico, los babilonios. Sí, sí, sí. Hasta tienen en algún punto como una especie de sesgo de diario, ¿no? Como que nos comenta qué es lo que está pasando, de una forma muy poco lineal, ¿no? Sí, yo tendría que meter, ahora vamos a meternos más adelante, lo vamos a adelantar ahora, este, de diario, pero además tiene algo de profético. ¿Sabe que la profecía o los profetas no eran aquellos que adivinaban el futuro, o que veían el porvenir, sino el profeta era aquel que anunciaba de parte de Dios cuáles eran los caminos correctos? ¿No? Y entonces declamaban, la profecía, declamar es, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque Dios, porque Yahvé, porque los mandamientos. O sea, recordaban permanentemente los profetas cuál es el proyecto de Dios. Entonces, esto va a tener algo de profetismo. Sí, es un diario, pero justamente quien utiliza el diario es un profeta siempre. El profeta es el que está también elaborando el diario, ¿no? Cuando cuenta lo que está pasando, verás a Jeremías, Isaías, Amós, a cada uno de estos profetas, está contando algo, pero no solamente un contar, por así decirlo, secular, sino que es un contar profético, religioso. No es un contar los hechos sucesivos como una narración histórica de lo que está pasando.
cuando estos hacen esa transmisión de lo ocurrido, es una transmisión desde la práctica de la palabra de Dios. Entonces, interpretan, esto es lo que hace el texto bíblico siempre, y los profetas, por supuesto, interpretan lo ocurrido, después vamos a lo que planteaba Lucía, interpreta lo ocurrido, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, desde el proyecto de Dios. Y desde ese proyecto de Dios devuelven al pueblo el mensaje de Dios sobre ese presente. ¿Se entiende esto? Esto es lo que hace el profesor. Ahora, como nosotros conseguimos que esto es palabra de Dios, decididamente no puede ser, y después vamos a ir a de Lucía porque fue una pregunta importantísima, como es palabra de Dios, no puede quedarse solamente en ese contexto limitado en el que fue anunciado, en determinado año o en determinado momento, sino que en cuanto que es palabra de Dios, hay que avanzar un poco más. ¿Mm? ¿Podemos avanzar un poquito más, chiquitito? Después, Sí. bien. Entonces, ¿cuál es la situación, volviendo al tema de parte de ustedes, la situación negativa que se presenta en este texto? Lo negativo es que el hombre pretende llegar a Dios con materiales frágiles, pero no por una intencionalidad de llegar a Dios, sino por una intencionalidad de dominar y por lo tanto de ser Dios. ¿Mm? Y ese deseo de ser Dios es donde hay una interesante relación con Génesis 3. Serán como dioses. ¿Mm? Que no era lo que Dios le había dicho en Génesis 2. ¿Y por qué interviene Dios? Pues Dios interviene para salvar el proyecto. Dios siempre va a intervenir para salvar el proyecto, no para atentar contra la producción humana. Entonces, ahora sí venimos a algo que planteaba eh, Lucía, que me parece a mí que es lo que tenemos que llegar nosotros a plantear también, como para qué en el fondo estamos viendo esto. ¿Mm? Pero es que se me voló esto. Eh, bien, espérenme. Entonces, vamos a tratar de ver parte por parte. Lo de Babel quedó más o menos claro porque vamos a intervenir ahora sobre todo Génesis 1:11 de lo que vimos. Tratar de reducir todo lo que vimos en estos minutos y ir respondiendo más o menos a estos interrogantes. De Babel quedó más o menos claro de qué se trata, que es un gesto liberador de Dios que después se va a expresar, por supuesto, en Pentecostés, en gran medida, no totalmente. ¿Eso quedó más o menos? ¿Lo tenemos? Sí, sí, sí. Bueno, preguntas entonces, para aquí sí conversarlo nosotros. ¿Qué quieren decir los relatos? ¿Qué es lo que quieren transmitir los relatos? ¿Qué imagen o idea de la humanidad transmiten? De la humanidad, no solamente de aquella humanidad. ¿Qué imagen o idea de Dios transmiten? ¿Mm? Eso para hoy, ¿qué significa? Por eso me gustaría que conversemos, sería el momento de ver en todo el contexto, incluso traer ejemplos de lo que vimos hasta ahora, de Génesis, de Caín y Abel, de Noé, de esto, del desborde de la desobediencia de Adán y la mujer con el fruto. Es decir, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren transmitir los relatos? Los textos dicen, ¿eh? Dicen por qué, porque habla. A ver, ¿qué quieren decir los relatos? A ver, si ustedes pueden ayudarnos. No sé, por ahí yo opino a lo mejor muy naif, pero No, 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 está muy a mí bien. se me ocurre que en algún momento la humanidad tuvo que empezar a preguntarse un montón de cosas. Es decir, Sí, independientemente de que nosotros sabemos que hay científicamente una evolución biológica, probablemente del primate al ser humano,
eso brindó la capacidad de que en algún momento el ser humano empiece a preguntarse quién soy, Bien, qué hago muy acá, bien, de dónde vengo, muy bien. empezar a preguntarse además si su vida terminaba con su tránsito en la Tierra o tenía algún tipo de trascendencia, porque en definitiva en algún momento el ser humano empezó a querer pensar en que no sé, es decir, me imagino que en ese momento, además, que no conocían la biología que conocemos hoy, de alguna manera pensarían que no eran generación espontánea. Mm. Entonces, el hombre tuvo que empezar a responderse. Cuando se pudo empezar a preguntar, tuvo que buscar respuestas. Bien. Entonces, En un momento, vamos a esto. El antecedente, que es lo que quieren decir, es porque el ser humano se pregunta. Se pregunta porque tiene dudas, porque tiene que resolver esas dudas. Entonces, hay un principio acá, inicio de todo, que es buscar la verdad o buscar de alguna manera respuestas. Eso tiene que ver con lo sapiencial, tiene que ver con la sabiduría, no necesariamente con una cuestión académica, sino con una cuestión vital. En esto, los pueblos antiguos siempre querían preguntarse y contestarse desde el sistema religioso, donde los dioses respondían de esta manera, hacían esto, hacían aquello. Por eso se va a atribuir muchas veces el bien y el mal a los dioses, ¿m? Porque no había otra respuesta, no había una respuesta, como dice Lucía, biológica. Había una respuesta que tenía que ver con la humanidad y la relación de esta humanidad con la divinidad que era con la que convivía. Entonces, estos relatos lo que buscan es mostrar que el ser humano atraviesa diferentes situaciones, ¿m? Y esas situaciones hay que resolverlas de alguna manera desde la respuesta religiosa. Se encuentra en la religiosidad, ¿eh? En el mito, en el culto, en el canto, en la oración, etcétera. Se busca las respuestas a los problemas vitales. ¿Cuáles son los problemas vitales? Cómo aparecimos acá, por qué existe el mal, por qué existe la muerte, por qué existe la injusticia, por qué existe alguien que sea más fuerte y poderoso que el otro, por qué existe que alguien se quede dominado, porque quiere decir que hay una pregunta social y personal e individual. Entonces todo eso se busca responder. Para eso están los mitos que se cantan a veces en determinados días concretos, ¿sí? En determinados momentos concretos, en determinada fiesta, al principio de año, en el final del año. ¿Sí? Hay mitos que se cantan en esta cosa. Por ejemplo, los mitos antiguos, babilónicos, mesopotámicos de la creación, se cantaban cuando comenzaba el año, por ejemplo. Bien, por ahí vamos entonces. ¿Por qué aparecen estos relatos? ¿Qué quieren decir? Que el hombre se pregunta, ¿m? Y quiere responderse. Pero además, gente, fíjense qué cosa tan interesante. No solamente se quiere responder a sus preguntas, sino que quiere dejar el planteo a las generaciones futuras. Porque ustedes saben que cuando uno escribe es para que otro lea. Y el otro que va a leer no sabemos ni dónde está, ni cuándo lo va a leer. Con lo cual, la escritura, sobre todo en esos tiempos, es la manera de trascender los lugares y los tiempos. ¿No? Entonces, yo reflexiono, yo pienso, quiero encontrar una respuesta, logro tener mínimamente una respuesta y se la digo a la gente, con los mitos estos que son como cantos, se lo digo a la gente y la gente después lo copia y lo lee en otro momento. Por ejemplo, nosotros. A nosotros nos llegan estos relatos de alguien que pensó algo hace más o menos 1000 años, por ejemplo. ¿Mm? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí. La pregunta es, ¿qué imagen hoy día de humanidad transmiten? ¿Qué imagen hoy día de humanidad transmiten estos 11 capítulos? El hombre, la humanidad en me parece, búsqueda, ¿no es cierto? Me A parece. ver, de a uno. Ah, Virginia, que la tengo arriba de todo. no, digo que me parece que una primera idea que me aparece es que el hombre o la mujer nunca está solo, siempre Bien.
aparece con otros o con otros. Bien, la idea de humanidad como comunidad. Hermoso, hermoso. ¿Qué más? Y la idea de que el hombre tiene una capacidad finita, o sea, que hay algo que está por encima. Bien, 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 bien. Fíjense que estamos armando, de algún modo, un concepto de humanidad antigua, donde hay un reconocimiento de la limitación humana. Entonces puede ser algo que está arriba, ¿eh? Quiere decir que arriba es algo superior, algo que está arriba y que está conmigo, pero además que no estoy solo significa también un signo de mi limitación. Necesito al otro. ¿Mm? Entonces, ¿qué idea de humanidad tenemos? Una humanidad limitada en principio, frágil, limitada, Dependiente, dependiente. ¿Qué más? ¿Qué otra idea de humanidad? ¿Qué más? ¿Qué más ideas sobre la humanidad? finita en lo físico, con necesidad de Mm. trascendencia. Necesidad de trascendencia. Cuando quiera trascender, por ejemplo, de Babel. Y que convive con otros seres vivos Sí. diferente a ellos, Bien, eh, bien, de los bien. cuales es responsable, de los que se sirve, a los que cuida, bueno, con Bien, los que se vincula, con los que todo se... eso que está tan bien también desarrollado en Laudato Si, la casa común, donde el ser humano convive entonces con una creación en una búsqueda de una compartida de servicio y beneficio. Bien, ¿qué más? Em, no sé, esto no responde a tu pregunta en realidad, pero entiendo que nosotros estamos intentando, haciendo el esfuerzo de entender los que escribieron la Biblia, pero Mm. en las otras culturas que no están tan escritas, qué sé yo, me imagino que los egipcios se preguntaban lo mismo, Sí, escribían en las paredes, porque sí. tenían otra forma de escribir, y me imagino que los orientales de Asia, no Mm. conozco, pero también se preguntarían lo mismo y lo expresarían de otras maneras, porque creo que es Sí, y una en América necesidad, Latina también. exactamente, creo que es una necesidad del hombre, ¿no? Sí, sí. De entender de dónde vino y hacia dónde va. Con lo cual, si agarramos aquí simplemente como una especie de espacio de salida, eh, eso parece ser uno de los principios fundamentales de la humanidad para poder seguir siendo humanidad, de alguna manera, como está en la esencia de la humanidad. Cuando, por algún motivo, y esto tiene que ver con educación, con política, con sociedad, con todo, con economía, con todo, cuando hay una sociedad a la cual no se la moviliza, no se la moviliza a preguntarse cosas, a cuestionarse cosas, a buscar cosas, se rompe la humanidad misma. ¿Mm? Si cuando se trabaja por una humanidad superficial, ¿eh? Una humanidad banal, una humanidad que no confronta ideas, ¿Mm? La diversidad, ¿eh? Que no comparte opiniones, una humanidad donde todo el mundo tiene que pensar lo mismo y decir lo mismo. Entonces, esa humanidad no es el proyecto de Dios, ¿m? Porque sería vacía, sería superficial y absolutamente dominada por un grupo, por un grupo. ¿M? Entonces hay que tener mucha atención cómo las culturas ¿m? Son frágiles las culturas, Porque el ser humano es frágil, las porque el personas. ser humano es frágil. Entonces, Y hay frágiles que, sí, somos Lilian, soberbios a la vez, porque si reconociéramos nuestras propias limitaciones, no andaríamos trepándonos a una torre de Babel queriendo ser claro. dioses. Claro. Entonces, lo que está haciendo el relator de Babel, por ejemplo, o el de Génesis 2:3, o el de Génesis 6, o sea, reconozcamos, en principio, reconozcamos nuestra limitación, nuestra finitud. Se estamos poniendo al hombre, ¿eh? En el lugar de hombre que tiene que ver con una dependencia de Dios.
Eh, y por ahí andamos, y por ahí andamos. ¿Cuál sería? Sí, ¿alguien más? No, digo, puede ser que en esto de que decías recién de que un grupo domina a otros, Mm, eso lleva a que el resto se vuelva, pierda esa dimensión comunitaria por supuesto, y sí. busque a salvarse solo, Claro, digamos. Busca su, claro. no es que busca salvarse solo, busca su propio cuidado de Sí, manera individual sí. y se pierde. Y Por se eso, pierde la dimensión comunitaria, sí. por eso hay que evitar esa forma de Sí, organizar y por cosas. eso hay que constantemente replantearse y repreguntarse, ¿no? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Y quién es el que está hablando? ¿Y quién es el que está conduciendo, sea la organización o el grupo que sea, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los signos de esa conducción? ¿Qué imagen hoy día de Dios transmiten estos relatos? A ver. Bueno, es un ser superior Dios es un ser superior. Bien. al que se quiere alcanzar, al que se quiere llegar. Sí. Eh, O sea que, o sea capaz que, que, capaz que eh, se quiere llegar erróneamente, digámoslo, no sé si ellos nos quieren decir que quieren llegar a Dios para ser como Dios o para, para acercarse a ese ser que consideran superior desde otro lugar, digamos, de un lugar de reconocimiento, de alabanza, bueno, no sé. pero al estar Dios en otro lugar que el ser humano tiene que reconocer que está lejos o que está en tensión para acercarse, en intención para ir hasta allá. A mí no me transmite, por ejemplo, la imagen de un Dios muy paternal todo este relato, Bueno, sino de un Dios muy por encima de. bueno, vamos a ver si Lucía, ¿alguien está de acuerdo con Lucía viendo estos Bueno, relatos? no, yo pienso que es un Dios Juan, cercano, porque está preocupado por el destino y por el proyecto que los hombres tienen que llevar a cabo. O sea que yo lo veo como un Dios que está mirando y que de alguna manera está bien, interviene, pero porque está preocupado de que el ser humano no pierda ese primer proyecto que apareció en el comienzo del Génesis, ¿no? Pero no bien. deja de ser una interpretación humana de lo que estamos leyendo. No, 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 pero para, Lucía, para. ¿Cuáles serían? Pero para seguir esta idea de Juan que me parece muy importante. A ver, vamos a desgranar un poquitito la pregunta. Juan habla de un Dios cercano que está atento al... Bueno, de acuerdo a estos textos, en lo que recordamos de los textos, Mm. ¿en qué momentos vemos esa cercanía y cuidado de Dios del ser humano? ¿En qué momentos? A ver, Juan dijo alguno, pero... Yo lo Bueno, vi, aquí se ve un Dios que está cumpliendo con lo que dijo anteriormente, nada, 2 páginas atrás, Mm. cuando a Noé le dijo que no iba a volver a destruir. Acá está Bien. interviniendo, no está destruyendo. Perfecto. Bien. Ahí tenemos uno. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento El más Señor donde mostró? bajó, el Señor bajó. Bajó. Ese es otro elemento más también. Dios no se queda en sus alturas. Dios baja. ¿Baja para qué? Para estar con el grupo humano. Después esto de bajar va a aparecer un montón de veces. Por ejemplo, en el Éxodo. ¿Mm? Que Dios escuchó el clamor de su pueblo y bajó para liberarlo. Porque es un Dios Y que para se, nosotros, la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. porque es Sí. un Dios que se manifiesta, Bien, eso no es entonces, ahí está otro punto, Virginia. Fíjense, Dios interviene porque se manifiesta. Dios no deja a la humanidad librada a su propia responsabilidad y destino, sino que Dios quiere intervenir para que la humanidad siga el primer proyecto, que era el proyecto de Dios de una vida armónica. ¿Eh? Entonces, si la humanidad hace una vida sin Dios, pasa lo que pasa, pero de una vida desde el proyecto de Dios, Dios interviene y se lo recuerda, se lo recuerda. Esa es la actitud profética. Los profetas eso era lo que hacían. Recordar ¿eh? Permanentemente cuál es el proyecto de Dios. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra imagen de Dios aparece? un Dios que cuida, ¿no es cierto? Porque Bien,
Un Dios que cuida. ¿Dónde ven ustedes en estos textos un Dios que cuida? Por ejemplo, yo lo veo en el caso de Caín, al cual también lo saca, pero sin embargo le dice, te voy a cuidar para que no te hagan nada, o sea, Bien, te voy a bien, marcar para que no te... Y con Noé también, porque en bien, realidad hay una protección, un acompañamiento, ¿no es muy cierto? bien. Cuando Dios le pone la ropa a Adán y Eva, cuando sale del paraíso, Dios los cuida también, ¿no? O Tal, sea, el tal cual. cuidado, un Dios que cuida a su creación y que es el ser humano, un Dios que cuida. ¿Mm? Bien, Y bien, es un Dios fiel que no cambia de idea, o sea, desde el principio, porque si no, ¿para qué puso el árbol? Volvemos a, ¿para qué puso el árbol de bien y de mal si no quería que comieran? Él claro. desde un principio quiso que la humanidad creciera, tomara sus decisiones, pero no se fuera del proyecto para que tuviera vida. Fíjense, todos estos son relatos mitológicos, ¿eh? Fíjense Claro. hasta dónde llegamos con el mito. Ahora, esto que decimos sobre el tema de eh, qué quiere decir los relatos, qué imagen e idea de la humanidad transmiten, qué imagen e idea de Dios transmiten, esto, ¿no? Estas preguntas, estos planteos, estas revelaciones que nos llegan a nosotros de parte de estos textos. ¿En qué sentido esto hoy tiene algún sentido? ¿En qué sentido nos hablan hoy estos textos que estamos leyendo, que hemos leído? Es el mismo Dios, o sea, es el mismo Dios que en la vida que estamos viviendo vemos las mismas cosas. Cuando hablabas vos de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Y la diversidad. Yo creo que es el hoy. Estamos descubriendo como humanidad que la diversidad es una riqueza, cosa que hasta hace unos años habíamos perdido bastante el tenerlo como riqueza, ¿no es cierto? Entonces yo Sí, creo que si lo vemos, para mí, es hoy, o sea, yo creo que es lo mismo, bien, mismo de bien, hoy, ¿no es cierto? Yo creo que hay cosas que podemos hacer una lectura en el hoy y es tal cual, y perfecto. nos encontramos ahí. ¿Qué, qué más? ¿Qué otra cosa pueden ver hoy de todos los textos para hoy? Falla, Yo la sí, falla en la comunicación. ¿Cómo, Marcelo? La falla en la comunicación. Bien, Dios acá interviene en algo básico, podría haber intervenido de millones de maneras, pero aquí en este mito interviene en la comunicación, que es bien, fundamental para poder construir. bien. O sea que Dios hoy también se comunica para que podamos construir. Bien. ¿Qué yo creo más? que el valor del mito es este, ¿no? Que nos muestra las características. Dios tiene un perfil y la humanidad sigue teniendo el mismo perfil hoy que hace 5.000 años atrás. Pareciera, pareciera. Aunque Eh, cambian las técnicas o pero, tecnología, Pero y el mensaje es que así todo Él nos ama y bien, nos ama cuida y nos mejor. cuida. Y nos cuida. Y a pesar de las Claro, actitudes humanas, por ejemplo, a pesar de que Caín es un asesino, Dios lo cuida. claro. claro, A pesar de que Yo Caín es un asesino. en el hoy, y- pensando en el hoy, que creo que estamos todos todavía envueltos en el tema de la partida del Papa Francisco, me parece que el proyecto pastoral del Papa Francisco apuntaba mucho a esto, ¿no? De el respeto por las culturas, por las tradiciones. De hecho, fue a países y a lugares que antes no había, otro papa no había ido, con tradiciones muy diferentes, con poca presencia de católicos, ¿no? De cristianos católicos, mirando al mundo con ese sentido global de la presencia de Dios presente a través de eso. A mí se me cruzó esa imagen, Está muy bien, varias Juan. imágenes. Está muy bien. a- Está muy bien. ¿Y además, Virginia? no, a mí me parece que también seguimos siendo, siempre hemos sido una humanidad en búsqueda, ¿no? Sí. Y en esto algo de lo que decía Lilian, ¿no? Y creo que en los relatos, bueno, quienes los escriben buscaron la forma de transmitir todo eso. Y hoy, no sé, me parece que nosotros
tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos, como se decía en algún momento, que tal vez sean los relatos de esta época, ¿no? Mm, Eh, no sé, yo creo que todas estas guerras, estas luchas fratricidas, estas peleas por el poder, algo nos están diciendo de lo que nos sí, está pasando a todos como humanidad. sí, sí, Aunque no avalemos estas guerras, pero igual nos pasa a todos, ¿no? sí, Estas guerras, bueno, no solo las de las armas, también las guerras que se transitan acá en nuestro país entre pobres, habiendo tantos pobres, tanta sí. pobreza y tanta riqueza, eso también es una Sí, situación. la guerra de las palabras y los La situación insultos, de sí. conflicto, bueno, por eso digo, yo creo que tendríamos que, no sé, yo me imagino estos que escribieron todo esto, qué sabiduría poder hacer, Sí, poder poner en palabras para que el pueblo entendiese cómo había sido todo esa, digamos, todo ese, eso que se estaba pensando. Entonces yo digo, bueno, hoy tenemos que tratar de leer entre líneas la historia, un poco también para ver qué nos toca, sí. ¿no? Dónde pararnos. Ahora, fíjense, yo quería que observemos al final lo siguiente. Hay cierta tendencia, quizás por una formación a veces muy segmentada, en considerar al Dios que se presenta en el Antiguo Testamento como un Dios al cual hay que temer, un Dios guerrero, un Dios violento, A mí no me parece. A mí ¿no? me encanta a mí el Antiguo ¿Vio? Testamento. Pero acá lo que Pero vemos se es, presenta como así. pero todo lo contrario, acá hay un Dios que, acá vamos a Sí, decir, un Dios que cuida y claro. quiere el proyecto de la humanidad. Entonces, a veces hay que detenerse, leer los textos, tratando de sacarse de encima esos pretextos, ¿eh? Y esos eh, prejuicios con respecto al pobre Dios. Porque Dios es el mismo del antiguo y del nuevo, y es el mismo Claro, de... pero vos fíjate, José Luis, que en el pueblo de Israel, casi hasta hoy, y no sé si tal vez hoy, al que le va bien es porque se porta bien y entonces Dios lo bendice. Sí, Eh, y sí, sí, sí. A veces entre los cristianos también pasa eso, Sí, Cecilia. Sí, exacto, esa idea que habría que que sacarla, ¿no? sacarla. Sí, puede parecer que si fuiste bueno, entonces te va bien. ¿Por qué me va mal si hago todo bien? Y Algo no, te habrá va mal hecho. porque la vida es así, claro, pero está muy bien lo que decís. Sí, sí. Es algo que hay que ir superando, claramente. De hecho, tanto en el libro de Job como en algunos otros lugares, justamente lo que resaltan es que al bueno le va mal. Claro, De ahí tenemos un montón de mártires, ¿no? El bueno le va mal. Y el que me siga que cargue su cruz. Digamos, no dice que salga con una banderita. En fin. Bueno, gente, personalmente les agradezco muchísimo la presencia. Creo que hicimos un lindo intento de una lectura de textos así. Eh, totalmente nueva para mí. Creo que sí, me parece a mí que nos ayudó a ver un texto de una manera nueva. Virginia, estás con la mano levantada. Sí, sí, quiero preguntar porque me quise anotar en el curso y me dice que está mal la dirección. ¿Alguien intentó anotarse en el de Biblia y Política? Ay, no sé. Sí, yo no, Pero sí, a Sí, mí ni me, sí, yo me ni anoté. me, a ni me ver, llegó. yo les voy a mandar en todo caso el enlace después, por las dudas. Algo nos mandaste que tenía 3 puntitos, acá lo tengo por ahí anotado. Bueno, intenté entrar por ahí, no pude. Intenté entrar por el que está en la propaganda, Sí, tampoco, me dice que no es. bueno, yo les voy a mandar, a ver, el enlace por ahí directamente y entren directamente y Sí, pero listo. yo digo para escribirnos. Sí, entonces, a ver, porque lo que hace lo que está haciendo el Google en este caso, es agarrar las direcciones y las comprime y como que las destruye. No sé por qué, pero yo me di cuenta de eso. Pone abrevia con 3 puntitos sueltos. Yo después se las mando de una manera que se puede hacer así, sin que las destruya. ¿M? Gracias. A mí no me llegó nada. Si no, es copiar y pegar. Qué raro, yo las mandé a todos. No, me llegó Sí, lo de lo tuyo y ahí en tu Mm, nota decía claro, la claro. Está bien. invitación y el correo. Bueno, gente.
Abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Excelente Y todo. nos Gracias. podemos ver de nuevo. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.